las leyes, normativa, em, es lo que va rigiendo, ¿no? Em, si me pueden dejar igual por el chat si tienen alguna duda o algún comentario, ¿no? Establece que la Constitución Política del Estado es la norma suprema en nuestro país, dentro de nuestro país, y define cómo conviven las leyes nacionales con las leyes autonómicas, como ya hemos visto, ¿no? Y ahora con todo lo que hemos aprendido también en la anterior clase, podemos entender que las elecciones que se vienen no deberían llamarse elecciones subnacionales, sino que deberían llamarse elecciones autonómicas, ¿no? Este es un análisis que lo hacían y que es correcto, ¿no? Estamos rumbo a elecciones autonómicas. Como ustedes saben, aquí hay un breve detalle sobre los artículos dentro de la Constitución Política del Estado que regula el tema de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Regulan el tema nacional. Está en el artículo 141, que primero establece, digamos, la estructura bicameral, que ya la habíamos repasado. Uy, no, se me ha apagado la luz. Denme un segundito, porque apago mi luz y... Bueno, volvió. Ya. La estructura bicameral establece el 145 de la Constitución Política del Estado, donde está la facultad exclusiva para legislar a todo el territorio, ¿verdad? En el 146 nos va a detallar la composición de la Cámara de Diputados, ya la hemos visto, ya la hemos estudiado en la segunda clase. El 148 detalla la composición del Senado, también ya habíamos visto. En el artículo 153 define, ¿no?, a la presidencia de la Asamblea Legislativa a cargo del vicepresidente del Estado y el calendario de las sesiones. En el artículo 158 están las atribuciones, ¿no? Donde está la potestad que tienen de dictar, de interpretar, de derogar leyes, de fiscalizar también, abrogar leyes también. Y en el artículo 162 define quiénes tienen la iniciativa legislativa. Entonces, todos podemos proponer una ley, ¿no? La ciudadanía, los grupos, las organizaciones sociales, las fundaciones, los asambleístas, el ejecutivo, el judicial y también a nivel autonómico se pueden proponer temas, se pueden proponer proyectos de ley ya hechos para que la Asamblea Legislativa los revise, pase por las comisiones que ya hemos visto y luego se haga el debate y luego se promulguen estas leyes, ¿no? Finalmente, el artículo 163 que describe el procedimiento legislativo, el camino de un proyecto hasta convertirse en ley, ¿no? Eso es lo que hace, eso es lo que regula dentro de la Constitución Política del Estado. A nivel departamental, tenemos el 277 y el 278, donde se establecen, ¿no?, las facultades que tienen la Asamblea Departamental. Fundamentalmente, sí, específico, las instancias legislativas departamentales. En el artículo 278 está la composición de las asambleas, incluyendo la representación de los pueblos indígenas. A nivel municipal, dentro de la Constitución Política del Estado, tenemos el 281 y el 282, más o menos va por el mismo rumbo, el mismo camino, donde se establecen todos estos elementos para legislar. Y finalmente, a nivel indígena, ¿no?, autonomías indígenas originarias campesinas, que hemos visto en la anterior clase, que está súper interesante. El artículo 290 y el artículo 291 reconoce el autogobierno a través de sus propios usos y costumbres, como ya sabemos, de sus propias instituciones, sus propias normas, que varían dependiendo de cada autonomía.
y establece la cualidad de las naciones y pueblos indígenas para ejercer su autonomía legislativa según sus usos y costumbres de nuevo. Luego vamos a ver rápidamente también lo que son, ya lo habíamos visto antes, el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está compuesta por la ley 026, la ley del régimen electoral, la ley 018, la ley del órgano plurinacional, la ley número 031, la ley marco de autonomías y descentralización, que también hemos revisado en la anterior clase. Ese es el reglamento que rige la Asamblea Legislativa Plurinacional. También tenemos el reglamento de las AD, de las asambleas departamentales y los consejos municipales, que por supuesto para ambos está la Constitución, ya habíamos visto los artículos, la ley 031, la ley 026, la ley 178, la ley 341, y tenemos acá también, que ya lo habíamos visto, es un pequeño repaso, la norma institucional básica, que están, digamos, los estatutos autonómicos, ya habíamos revisado cuáles eran los departamentos que tienen los estatutos autonómicos, los consejos municipales, donde también están las cartas orgánicas y también la ley 482, que es la ley de gobiernos autónomos municipales, ¿no? Y ya habíamos visto en qué consiste la ley de régimen supletorio, ¿no? Aquí igual brevemente vamos a ver los procedimientos legislativos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se rige en el artículo 163 y los reglamentos generales de cada Cámara. Sabemos que el procedimiento dentro de la Asamblea Legislativa es bicameral, porque tenemos dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Aquí hay una diferencia, ¿no? Porque en la Asamblea Departamental es una cosa, es unicameral. En los consejos municipales también es unicameral, pero no así en la Asamblea Legislativa, ¿no? Ahí sí que el procedimiento es bicameral. Entonces eso es bueno tomar en cuenta. Brevemente, ya habíamos revisado también, pero estos son los pasos del procedimiento interno legislativo. En primer punto, la iniciativa, que es la presentación de proyecto de ley, que ya les había explicado que pueden llevarla a cabo nosotros también como ciudadanos, podemos preparar proyectos de ley. Por ejemplo, hay un proyecto de ley bien interesante que la propuso la Fundación Internet de Bolivia sobre una ley de protección de datos, muy interesante porque, claro, damos, por ejemplo, nuestros datos al gobierno con el tema de, por ejemplo, la ciudadanía digital, pero no existe una ley que regula el manejo de esos datos, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un proyecto de ley que está ahí súper listo, está listo, y de verdad lo han trabajado bien, con técnicos, con todo, y han intentado en la anterior Asamblea Legislativa del 20 al 25, y no han logrado, ¿no? No han logrado que se trate, que se apruebe, porque se necesita pues voluntad política, ¿no? Para hacer los cambios en el país. Pero está ahí, o sea, es una iniciativa ciudadana, un proyecto de ley muy claro que tiene todo, pero que no se le aplica, ¿no? No se siguen los siguientes puntos, ¿no? Por eso también eh, muchas de las fundaciones, muchos de esos espacios ciudadanos se buscan aliados, ¿no? Se buscan aliados, senadores, diputados, que les ayuden a introducir nuevas normas, ¿no? Muchas veces no sin fruto. Por ejemplo, otra ley bien interesante que está lista, un proyecto de ley que está listo, es el proyecto de ley contra la tortura del Estado. O sea, el Estado, los policías, por ejemplo, o militares, que Y se usted tiene regule, una... porque creer o reventar, pero la tortura todavía sigue existiendo en nuestro país, ¿no? De parte de policías y militares, eso ya muchos lo deben saber. Entonces, hay también ahí otro proyecto de ley que entiendo que estaban ahí tratando de impulsar con el movimiento al socialismo, con Comunidad Ciudadana en ese momento y con Creemos, ¿no? Se habían conseguido aliados, senadores aliados
para poder impulsar el proyecto de ley que también estaba listo, con mucha preparación técnica, pero que tampoco se pudo, ¿no? Porque claro, como les digo, si no hay voluntad política, no hay nada, ¿no? Sí. Y también puede ser que un senador lleve el proyecto de ley o un diputado lleve el proyecto de ley y diga, sí, hagamos esto, pero sus compañeros no le van a tirar bola, ¿no? Porque quizás no hay la suficiente presión mediática, la suficiente presión interna, el lobby necesario. Entonces, claro, a veces no se pueden llevar a cabo, no se pueden introducir estos proyectos de ley que, por supuesto, en muchas ocasiones son necesarios en nuestro país, ¿no? Bueno, está después la etapa de las comisiones, que nosotros ya hemos visto eso, las comisiones que tienen y los comités, que son los órganos y las instancias técnicas, ya las hemos visto. Y claro, ahí se van a hacer informes que se se pueden trabajar por mayoría o minoría, dependiendo, y también hay un tratamiento en la Cámara de Origen, ¿no? Primero, si se ha originado el proyecto de ley dentro de diputados, entonces va a haber ahí una discusión, se va a remitir a la otra Cámara, tiene que haber una discusión en grande, donde se debate el espíritu y oportunidad de la ley, ojalá. Ojalá también pudiera haber eso, pero muchas veces solamente son puros gritoneos o cosas así, ¿no? Y también está la discusión en detalle, donde se revisa y se vota artículo por artículo. Luego se pasa a la cámara revisora y bueno, paso a cámara revisora y luego a la otra cámara, como les decía. Si hay una aprobación sin cambios, todo bien, pasa al ejecutivo para la promulgación. Y si la revisora hace cambios, vuelve a la de origen. Y si la de origen no acepta los cambios, se dirime en sesión de asamblea el pleno de ambas cámaras. ¿Mm? Y finalmente la promulgación. El presidente del Estado tiene 10 días para promulgar u observar o también puede vetar la ley. ¿Mm? Es el procedimiento interno, ya lo habíamos visto antes, nada nuevo, es un repasito. Y también tenemos el procedimiento legislativo de la Asamblea Departamental, ¿no? Que como les decía, es un procedimiento unicameral, donde está la iniciativa presentada por los asambleístas o el gobernador, o también una iniciativa ciudadana indígena. Luego está el control de constitucionalidad interno, como ya hemos visto. Hemos visto que hay instancias técnicas específicas que revisan eso. Eh, ¿Quién se acuerda? Eh, ¿Quién se acuerda y lo puede dejar también en el chat cuál es esa instancia técnica que se encarga de revisar que haya un control de constitucionalidad, ¿no? ¿De qué se trata este control de constitucionalidad? O sea, si quieren normar algo que ya está previsto en la Constitución, ellos no pueden. O también si quieren normar algo que ya se ha propuesto en otra ley o que ya existe en otra ley, no se puede, ¿no? Entonces, también hemos visto que hay comisiones, entonces va a haber un tratamiento en las comisiones, va a haber la emisión de un informe técnico legal, luego pasará al pleno de la asamblea en un debate, en detalle o en grande, dependiendo en cuántas sesiones, ¿no? A veces se alargan las sesiones, a veces se suspenden, ustedes ya saben cómo son las cosas. La sanción, que es una vez aprobado el proyecto, es sancionado y remitido al gobernador o la gobernadora, y luego la promulgación, ¿no? Donde se promulga ya la ley departamental. Luego vamos a ver, ay, ¿qué pasó? Ah, ya habían respondido, perdón. Ah, Consejo Nacional de Autonomías. Ujú. Ya, luego vamos a revisar sus preguntas. Em,
Luego está el procedimiento legislativo del Consejo Municipal. Igual esto es repasito porque ya lo habíamos visto. Em, que tiene un fuerte enfoque en viabilidad técnica y financiera, y la iniciativa, la admisión, el informe de comisiones, los filtros también, como están diciendo, la sesión de consejo, la votación, la sanción, la revisión, la promulgación, ¿no? Esos son todos los otros pasos. Ahora, como les dije, esta clase va a ser bien ligerita. Porque claro, estos son los procedimientos técnicos que son específicos y que no nos daría el tiempo para ver paso por paso. Les estoy dando como el pantallazo general y que por supuesto ustedes van a ver ya en los siguientes módulos. Pero antes quería hablar así un poco del contenido, ¿no? De la técnica legislativa como tal, aunque no me compete porque no es parte del módulo. Pero creo que es fundamental al momento de legislar distinguir el qué y el cómo, ¿no? Tenemos dos personajes o dos actores principales para hacer una ley, ¿no? No importa en qué tipo de autonomía sea. Tenemos el político, que es el que recibe la demanda social y expresa una voluntad política, ¿no? Su saber es el qué, ¿no? El qué se quiere lograr. Este político va a también ver qué es lo que se necesita, ¿no? Por eso es que, como hemos visto, los diputados, por ejemplo, los senadores, tienen una semana donde vuelven a sus departamentos, ¿no? Porque la idea es que vean, que sientan, que observen, bueno, que sientan, que observen lo que está pasando en su región, ¿no? Tiene que haber esa cercanía con la población, supuestamente. Por eso también tenemos las brigadas parlamentarias, ¿no? Entonces, el político es ese que se encarga de canalizar la demanda social y tener voluntad política. Y el técnico es todo ese equipo que está por detrás, ¿no? Que por supuesto el político, el senador, el diputado, por supuesto que también puede ser técnico, por supuesto que puede colaborar con la parte técnica, pero no es, digamos, necesariamente su rol o su deber, ¿no? Más bien su deber del técnico sí va a ser traducir esa voluntad en un lenguaje normativo, su saber es instrumental, es práctico, saber cómo se va a escribir la ley, ¿no? Entonces, quería diferenciar esos dos roles importantes. Quizá aquí en el diplomado tenemos, sí, gente que quiere ser política, que quisiera ser concejal, que quisiera ser asambleísta, o que quisiera ser diputado, senador, pero también quizá tenemos, y bueno, sí teníamos ahí un compañero que hablaba en la primera clase, creo, en la segunda, que era parte justamente de la segunda línea, ¿no? Porque teníamos líneas ahí. De la segunda línea o tercera línea que son los técnicos, los que están por detrás. Que yo creo que quizás los técnicos son como la tercera, ¿no? Porque están, bueno, también se les conoce como los asesores, ¿no? También están los asesores por detrás. Entonces, hay esa diferencia fundamental, ¿no? Por supuesto, no todos tenemos las mismas habilidades para hacer política, ¿no? Porque hacer política conlleva una habilidad específica, ¿no? Hay que saber hablar, hay con los compañeros, hay que saber expresarlo, hay que saber moverse. Para los que tienen ese espíritu fiscalizador y de transparencia, tienen que saber también cómo sacar o poner a la luz hechos de corrupción dentro de la Asamblea Legislativa, que sería ideal que si con algo nos vamos a ir, al menos de mi módulo, es intentar hacer una diferencia, ¿no? Hagamos la diferencia dentro de estos organismos, de estos órganos legislativos, ¿no? Si queremos que nuestro país funcione, primero tenemos que ser nosotros también los agentes de cambio, ¿no? Los agentes que sobre todas las cosas elijamos el camino de la transparencia, ¿no? Que puede ser que puede ser difícil en un sistema tan corrupto y en un sistema tan ensuciado como lamentablemente está nuestro país y muchos países de Latinoamérica, de África, de Asia,
y de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo, pero hay niveles de corrupción. Por supuesto, hay niveles de corrupción que se pueden medir a través de la trazabilidad de los procesos, etcétera, ¿no? Entonces, si algo es importante para mí, eh, como su docente en este módulo, es hacerlo bien, ¿no? Trabajemos realmente por, por la población. He tenido la oportunidad de darles taller a las diputadas, justamente que han entrado el año pasado, ya el año pasado, y había muchas caras nuevas, había muchas personas que sí eran jóvenes y también por primera vez diputadas que estaban entrando, que estaban incursionando y que se notaba también este espíritu de hacer las cosas diferentes, ¿no? Muchas de ellas que, que se imaginaban esa Bolivia por la que soñaron y que bueno, veremos si ya en el hacer, en la praxis, en lo práctico, no van a caer en estas redes de corrupción y en estas redes de falta de transparencia, ¿no? Que eso es lo más fácil, el camino más sencillo, el camino más cómodo de seguir, ¿no? Entonces, sí, eso. Lo importante. También tenemos que hablar de la anatomía de una ley, ¿no? ¿Qué tenemos dentro de una ley? De nuevo, esto no me corresponde, pero quería hablarlo un poquito. Dentro de la ley tenemos las disposiciones preliminares, donde vamos a hablar del objeto de la ley, los ámbitos de aplicación. Dentro de una ley tienen que haber definiciones, si son necesarias, para precisar términos ambiguos. La idea dentro de una ley es que nada se nos escape, ni un detalle, no pueden escaparse los detalles. Las disposiciones orgánicas y procedimentales. En el caso de las disposiciones orgánicas es donde se va a crear los órganos necesarios, en el caso de que se necesite, y también eh, las disposiciones procedimentales donde se va a exponer el procedimiento, ¿no? Cómo se va a actuar. Entonces, esto también es fundamental tener dentro de una ley, o puede ser una normativa, una regulación, etcétera, ¿no? Entendemos como ley en general todo eso. Entonces, después tenemos las disposiciones suplementarias, donde indican exactamente qué otras leyes se están derogando, se están modificando con esa ley, y disposiciones transitorias, ¿no? Porque muchas de ellas pasan de un régimen antiguo a un régimen nuevo, ¿no? Entonces, esta es la anatomía de una ley. Todos estos detalles se prevén dentro de las leyes, ¿no? Deben preverse dentro de las leyes. Y como les decía, tenemos aquí en el punto 2, es importante las definiciones, ¿no? Hay diferentes tipos de definiciones dentro de una ley. Está la definición lexicográfica, ¿no? Que es la del léxico, ¿no? La de diccionario, para aclarar el significado de una palabra poco conocida o que puede ser ambigua, ¿no? También tenemos las definiciones aclaratorias, que van a decidir si la ley se aplica o no a casos límite, dependiendo, ¿no? Entonces hay que definir muy claro. Mientras menos huecos, mientras menos vacíos, mientras más definiciones, mejor es la ley, ¿no? Hay leyes que son muy deficientes, hay leyes que no terminan de expresar todo lo que se debe expresar. También están las definiciones teóricas que aplican solamente en términos científicos o técnicos muy, muy, muy específicos, ¿no? Para explicar temas, conceptos claros, ¿no? Entonces, esos son los tipos de las leyes, de definiciones de una ley. Ahora hablemos del artículo, de cada artículo de una ley, de una norma, de una regulación, etcétera, etcétera.
Tiene que ser una unidad sistémica, el artículo. A ver, ¿a qué se refiere? El artículo no es solamente un párrafo, ¿no? Es una unidad fundamental de toda la estructura legislativa. ¿Por qué tiene que ser una unidad sistémica, ¿no? ¿Por qué? La regla de oro es que en lo posible, cada artículo debe contener una sola norma. Si vas a proponer, no sé, por ejemplo, la creación de un bono, una ley, entonces ese específicamente, ese artículo tiene que tratar solamente de ese bono, no meter otro bono más o no dejar otro bono o no dejar otros elementos del mismo bono para después, ¿no? Así es la mejor forma de hacer un artículo dentro de una ley, que contenga todo eso, lo sistémico, etcétera. Los peligros de los artículos que son plurinormativos es que lo que les decía, mezclan varias normas, dificultan la lectura, pueden causar que pase por alto una disposición y se complican las referencias futuras, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que las leyes van a afectar a la vida de muchas personas. Entonces, es una responsabilidad muy, muy grande la de legislar, sea en el Consejo, sea en la Asamblea, sea en las AIOC, sea en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Entonces, sí, eso es muy importante, ¿no? Entender que tenemos en nuestras manos la responsabilidad de miles de personas. El epígrafe o el título del artículo, que dependiendo ya del país también se ve, que es una construcción breve y clara que expresa el objeto principal de la norma y que ayuda a hacerlo más fácil de ubicar y hacerlo más rápido, más entendible, aunque técnicamente no forma parte de la disposición en sí, ¿no? Entonces, estos son los artículos. Esta es, digamos, la regla de los artículos. Y si a ustedes les corresponde en algún momento, ya sea como políticos o como técnicos, deben tomar en cuenta todos estos elementos. Ahora, justo estaban poniendo en el chat, estaban preguntando qué es el decreto, qué son los decretos supremos. Miren, a ver, aclaración, ¿no? Los decretos supremos no pasan por los consejos municipales, no pasan por las asambleas departamentales, no pasan por las autonomías indígenas, no pasan por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los decretos supremos solamente se trabajan dentro del órgano ejecutivo, es decir, es lo que trabaja el presidente con su gabinete de ministros, ¿no? Pero sí es una ley, ¿no? O sea, sí va a legislar, sí va a normar, sí hay disposiciones transitorias, hay disposiciones, todas las que habíamos visto, ¿no? Las disposiciones preliminares, tiene definiciones, tiene disposiciones orgánicas, tiene disposiciones procedimentales, tiene todos los elementos de una ley, el decreto supremo. Pero no pasa por todo el proceso que hemos descrito a lo largo de estas clases. No requiere de comisiones, no requiere de comités, no tiene que pasar por votación, no tiene que pasar por básicamente nada. Ese es el chiste de los decretos, ¿no? Los decretos van a normar temas específicos, principalmente de urgencia, de emergencia, o de temas que a veces son delicados de tratar en asamblea, que no es lo mejor, ¿no? Lo mejor es siempre que pasen por las instancias legislativas necesarias. ¿Mm? Entonces, los decretos supremos sí son leyes, pero que no pasan por todo este procedimiento. Sí, perdón, el decreto supremo jerárquicamente está por debajo de la ley. Sí, está en el artículo 410 dentro de la Constitución Política del Estado. No es una ley, pero va a legislar, ¿no? Va a poner
va a poner legislación. Ahora, yo quería que hagamos un pequeño ejercicio de análisis. No sé si pueden ver ahorita el decreto en pantalla. No sé, ¿pueden ver el decreto en pantalla? Se ve, doctora. Sí, se ve. Sí, ujú. Sí, ya. Quiero que hagamos un ejercicio de análisis, ¿no? Por si acaso esto, yo no estoy haciendo propaganda en contra ni propaganda a favor del gobierno Rodrigo Paz. Por favor, tómenselo como un ejercicio técnico, como un ejercicio de trabajo, por favor. No quiero generar ningún tipo de susceptibilidad. Yo no pertenezco a ningún partido político. Solamente es para que veamos y para prever cuando a ustedes les corresponda, si les corresponde, no cometer algunos errores que se han cometido dentro del decreto supremo. Uno de los primeros errores que hay es que hay una duplicidad en el artículo 106 y en el artículo 111. Si nosotros vemos, aquí está, digamos, la estructura, ¿no? Tiene un considerando lo político, considerando lo técnico, considerando lo económico, un considerando general. Aquí ya tenemos la regulación, ¿no? No es una ley, pero regula. Miren, acá está el objeto, la declaratoria, el alcance, la ejecución, y va por títulos, y va por capítulos y los artículos, ¿no? Entonces, revisemos aquí en el artículo 106. Si nos vamos al 106, ¿qué establece? El artículo 106 dice, incremento del salario mínimo nacional. El monto determinado para el salario mínimo nacional en los sectores público-privado es de 3.300 bolivianos, que representa un incremento del 20% en relación a lo establecido en la gestión 2020, siendo su aplicación obligatoria y sujeta a las acciones de control y supervisión del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Este incremento será aplicable desde el 2 de enero de 2026, ¿no? Eso está en el capítulo 3 de la política salarial y el salario mínimo nacional. Ese es el artículo 106. Y si vamos a revisar el artículo 111, es lo mismo, es un artículo idéntico. El monto determinado para el salario nacional en los sectores público-privados es de 3.300 bolivianos, que representa el incremento de un 20%, bla, bla, bla. Hasta ayer, en la Gaceta Oficial del Estado seguía teniendo este error el decreto supremo. Entonces, este tipo de cosas no deberían pasar si a ustedes les toca, ¿no? No debemos permitir que haya este tipo de artículos duplicados, ¿no? Miren, acá también hay un artículo fantasma se hace referencia en el artículo 119. Si nos vamos al artículo 119, dice, en el punto 2, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General del Estado realizar la transferencia de los recursos señalados en el artículo 124 del presente decreto supremo en favor de la gestora pública de la seguridad social a lo largo de largo plazo. En el artículo 119 nos está haciendo referencia a otro artículo, ¿no? Porque eso también tienen todas las leyes, hacen referencias a otros artículos. Pero vamos a ver el artículo 124 y resulta que no hay, ¿no? El 124 no existe, es un artículo fantasma. Entonces está aquí, sí, llegamos hasta el artículo 121 y después no tenemos más. Ese es otro problema, que puede pasar, o sea, somos humanos, cometemos errores, sí. Y ese es uno de los temas con los decretos supremos, ¿no? Porque no pasan por todos los candados que pasan las leyes normales, que regulan también, ¿no? Entonces, tenemos un decreto fantasma ahí en el artículo 124. Ustedes, si gustan,
pueden revisarlo para que puedan ver estas como incoherencias, ¿no? Dentro del decreto. Y finalmente, el 3, había otro, un cuarto más que he visto que habían apuntado, pero la verdad es que no he podido corroborarlo bien, entonces he preferido no ponerlo. Aquí en el artículo 99, no tiene inciso, pero el artículo 102 remite al 99. A ver, vamos a ver. Si nos vemos el artículo 102, dice, el beneficiario, según el artículo 99, inciso 1, recibirá el PP entre enero y abril de 2026 por un periodo de 4 meses. Luego de dicho periodo, podrá, de ser necesario, determinar su continuidad por un nuevo ciclo y con un registro actualizado de los datos de los beneficiarios del hogar. Entonces, nos dice, en el 102 nos dice, refiéranse y vean qué dice en el artículo 99, inciso 1. Vamos a ver el artículo 99. No tiene inciso. El artículo 99 dice, los beneficiarios del programa deben completar el formulario de registro del hogar durante la vigencia del PP para acceder a futuro al PP, en caso de continuación del beneficio según normativa específica. No está. Entonces ahí tenemos otro error, ¿no? Acá en el 102, inciso 1. No hay un inciso 1 en el 199. Digo, en el 99. Entonces, sí, lastimosamente esto pasa también en otras leyes del Estado, y que sí, somos humanos, pues nos equivocamos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Pero debemos evitarlo, ¿no? Especialmente cuando se trata de cosas que son tan serias y tan importantes. Todas las leyes son serias, todas las leyes son importantes. Entonces, sí, es eso. Nosotros nos vamos a la Gaceta Oficial de Bolivia. Vamos a hacer el ejercicio. Hasta ayer era la misma. No se puede ahora acceder a este sitio. ¿Será que lo están cargando? Ya no está disponible. Bueno, aquí me gusta porque están haciendo preguntas sobre qué procedimiento existe para subsanar. ¿Se puede hacer otro decreto que no elimina el anterior? O sea, se pueden hacer justamente en las disposiciones, aquí, en los artículos iniciales, se pueden decir, este marco de referencia está en el decreto, etcétera, etcétera. Se puede hacer la referencia de un decreto a otro. Se puede hacer un nuevo decreto, pero también se puede hacer una resolución ministerial. Una resolución ministerial puede cambiar elementos dentro de un artículo, ¿no? Y también dentro de estas resoluciones ministeriales se hacen estas disposiciones y aclaratorias
o estas disposiciones que van a cambiar. Sí, se puede ajustar el reglamento, ¿no? Nada está escrito en piedra. Eso tenemos que entender que no está escrito en piedra ninguna ley, ningún decreto. Está todo se puede cambiar, todo se puede modificar. Por eso es que habíamos visto que se tienen estas disposiciones. ¿Dónde está? Las disposiciones transitorias, ¿no? Donde se pasa de un viejo régimen a un nuevo. Entonces, se pueden modificar este tipo de cosas y que por supuesto este decreto no puede quedar así, ¿no? Se necesita el arreglo de los decretos. O sea, este específicamente tiene que poner los puntos sobre las IES. Obviamente ahorita no vamos a hacer un análisis del decreto porque no corresponde, porque sería un análisis político, no técnico necesariamente. Bueno, en algunos temas será que sí. Entonces, esas son cosas importantes que hay que revisar, ¿no? Eso quería mostrarles la importancia también de esto. Por supuesto, Rodrigo Paz tiene un equipo técnico, ¿no? Tiene un equipo de técnico que hace todo este trabajo y que debería también encargarse de no tener estos errores, ¿no? Porque es también empeorar la imagen del gobierno y muchas otras cosas más que son importantes para tener legitimidad, ¿no? Entonces, quería mostrarles, para que lo vean con sus propios ojos, los posibles errores que se pueden cometer al momento de normar, al momento de legislar, y la importancia que esto tiene de, de tomarse en serio el trabajo legislativo, ¿no? Em, entonces, sí, esos son temas importantes. Eso es todo lo que tenía para la clase de hoy, bien relajada, no mucho más. Y ahora quería conversar con ustedes. En realidad voy a hacerles preguntas. ¿Mm? Así que estén atentos. Se supone que ya deberíamos saber, ¿no? Algunos temas. Así que vamos a hacer un repaso. Vamos a ver. Giovanna Peralta, perdón. ¿Nos podrías explicar cuáles son las autonomías en el país? Perdón, espera, buenas noches. Giovanna Peralta, le Giovanna habla Peralta, ¿estás ahí? del celular de mi colega, ya que tengo problemas con mi audio. Por eso medio le voy a contestar, doctora. Sí puede activar su audio, ¿no ve? Hugo, Silvia, si Por me eso me está ayudan con tratando eso. de mi colega. A través de este medio le voy a contestar. Giovanna Peralta le habla. ¿Puede? Doctora, las autonomías que existen dentro de nuestro país ¿Eh? están en las autonomías departamentales, Pero dice que no municipales, puede. perdón, regionales y la autonomía indígena originaria y Giovanna, campesina. ¿estás ahí? Hola, Doctora, ya está hablando, ya dio la respuesta. hola, doctora, ¿me escucha? No, no está. Creo que no está escuchando la doctora el audio de nada. Me parece que sí. Bueno, de Ojalá. todas maneras le voy. Gracias, Luego ¿Me tengo compañera. está su hablando? ¿Me está cámara. hablando? Hola. Sí, doctora, pero usted Ahí parece que estás. no escucha. No, Lady. ¿Dónde?
No escucho a nadie. ¿Ya habló? Sí, Sí. Guay, Sí, sí. ¿por qué no Sí, escucho se nos nada? escucha. Ah, ya sé por qué no escucho. Ya, soy yo. A ver, voy a corregir eso. Deme un rato, te lo voy a corregir ahora. A ver ahora, Giovanna. Doctora, buenas noches. Ahora sí me escucha. No, Hola, buenas noches. Giovanna, Sí, buenas noches. ¿Me escucha? sigo sin escuchar. ¿Qué será? ¿Por qué no escucho? Buenas noches. Aló, ¿me escucha, ¿Y se licenciada? nos escucha? A ver, pues, te veo a ti, Lady, Lady Choque, que estás con el Sí. micrófono abierto. Estamos hablando, pero usted no Están nos hablando, pero escucha. yo no estoy Sí, escuchando. sí. Sí. ¿Por qué? Debe ser la configuración del audio con la computadora, pero parece que nos escuchamos entre nosotros, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Entre nosotros nos escuchamos. Bueno, aprovechando el tiempo, una aclaración. Han estado preguntando sobre cómo hacer para corregir esos errores en ese decreto supremo. Entonces, tendría que emitirse una norma de igual o superior jerarquía. Una norma de igual o superior jerarquía sería otro decreto supremo, modificatorio o aclaratorio. Y una norma de superior jerarquía sería directamente una ley emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esas son las dos únicas formas de poder subsanar los errores o modificar algo de ese decreto supremo. Nada más, compañeros, un abrazo. Gracias. Ahora sí. Ahora sí escucho. Escucha lo último, Ronald. No sé qué dijiste, pero gracias. Ahora sí, Giovanna, a ver, ahora sí nos puedes responder, aunque ya está súper respondida, pero bueno. Licenciada, buenas noches. Le llamo Giovanna Peralta. Estoy a través del medio de mi colega respondiendo porque tenía yo también problemas con mi audio, ¿no? Entonces, a la pregunta que realizaba, si es que no estoy mal, en la pregunta tampoco no logro escuchar bien. Las autonomías que existen dentro de nuestro país están la autonomía departamental, la autonomía municipal, regional y la autonomía indígena, regional y campesina. Muy bien, muchas gracias. A usted. Discúlpeme un ratito, estoy con problemas acá. Ya. A Verónica Calani, si nos puedes recordar al menos dos escuelas de pensamiento de la ciencia política que intentan definir qué es la política. Verónica Calani. Verónica, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Verónica? Sí, ¿podría repetirme la pregunta, por favor? No he escuchado bien.
Si podrías mencionar al menos dos de las escuelas de pensamiento de la ciencia política que hemos mencionado en la primera clase, que definen, que intentan definir la política. Sí, en la primera clase no he participado, recién me inscribí desde la segunda clase. Está bien, gracias. Em, Sergio Terrazas, ¿se puede responder la misma pregunta? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Buenas noches. ¿me escucha? ¿Sí? Te escuchamos bien, Sergio. ¿Puedes mencionarnos Eh, dos escuelas de pensamiento de la ciencia política? claro que sí. Bueno, uno que más o menos habla sobre el Renacimiento, que es el realismo, que es realismo político, donde se definía el obtener y mantener el poder como tal. Y tal vez el otro, el pensamiento clásico, ¿no? Que nace especialmente de Grecia y Roma, que habla sobre el bien común. Ujú. Ok. Ahora, para Edwin Bustillos. Edwin Bustillos, ¿podrías explicarnos la diferencia entre la, la república y el Estado plurinacional, que también lo hemos visto en la primera clase? ¿Estás ahí? Edwin Bustillos. Edwin. Sí, sí, buenas. Hola, ¿cómo estás, Edwin? ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia entre república y Estado plurinacional? El Estado plurinacional reconoce a las 36 naciones, sin embargo, la República consideraba que éramos solo uno, una sola unidad, ya sin delimitar tanta especificación en cuanto a los otros miembros del Estado, de las otras culturas, tal vez. Entonces, según esa lógica, Edwin, ¿se puede ser república y Estado plurinacional a la vez o es incompatible? Yo creo que se basa más que todo en el sistema en el que se trataba de gobernar, ¿no? Se trataba de dar representatividad a las naciones indígenas y en la República, pues, se trataba de manejar una sola imagen. Sin embargo, yo creo de que al fin y al cabo llegaban a un mismo consenso en donde predominaba la República, ¿no? La decisión de los que estaban dentro del Parlamento, ¿no? Ya, no es así, ya. Eso no habíamos tratado, Edwin, pero te agradezco por el intento. No sé si Anton Alessandro Bedia, ¿podrías tú responder la pregunta? Eh, Perdón si se escucha mi perro afuera. ¿Me escucha, verdad? Sí. Ya. La república en sí es el modelo de gobierno en el que están los poderes separados, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, si no me equivoco. Y el tema del Estado plurinacional es más que todo el reconocimiento a las naciones, a que existe más que una nación dentro de un mismo Estado, ¿no? Dentro de un mismo país. Entonces, ¿es incompatible la república y el Estado plurinacional o se puede ser ambos?
No, se puede ser ambos. Es que no me acuerdo muy bien cuál era la forma de gobierno y el modelo de Estado. Eso estoy medio confundido, pero o sea, no es incompatible, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, en otros países tenemos, ¿no? Lo que es primer ministro y no hay presidente. Y si hay presidente, tiene muy pocas atribuciones a lo que sería otro modelo presidencialista como el nuestro, tal vez. Pero Ujú, se siguen manejando como repúblicas. eso, gracias. Natalia, Más o menos así. Eh, buenas noches, Natalia. buenas noches, Melina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Será que puedo participar? Sí, la próxima, pero Gracias. dime la palabra porque si no va a ser todo un caos, pero dale. Ay, lo siento. Gracias. Muy amable. Bueno, sí, tienen en parte razón lo que decían los colegas anteriormente, pero había alguien que había comentado hace dos clases, si no me equivoco, que también tendríamos que atender al artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que señala que Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario y que se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios IOC, ¿no? De manera nominal, obviamente, el nombre oficialmente ha cambiado a Estado Plurinacional de Bolivia, pero la forma de gobierno, que es lo que decía el colega que me antecedió, sigue siendo republicano. ¿Por qué? Porque mantiene ciertos pilares republicanos. Por ejemplo, tenemos todavía la separación de los poderes, hoy órganos, del Estado en ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, ¿no? También se mantiene el pilar de la soberanía popular. Además, los mandatos están establecidos por periodos, ¿no? Definidos y también la publicidad de los actos del gobierno se mantiene. Entonces, también son pilares que hacían a la República, pero que hoy en el Estado plurinacional todavía se mantiene estas características. Por otro lado, también podríamos hacer mención a que en el modelo de la República, de acuerdo a la Constitución, hasta 2004, la última modificación, se basaba en la soberanía que era única e indivisible, algo que también es compatible con el artículo 1 que acabo de leer. Y en el Estado plurinacional, esta soberanía puede residir en el pueblo boliviano unificado, pero también se reconoce la existencia de las 36 naciones a las que hacía mención, ¿no?, nuestro colega. Eso quería aportar. Gracias. No, gracias a ti, Melina, por tu aporte muy valioso. No sé si Ángel Miguel, que estás desde hace rato con tu brazo, con tu mano levantada, quieres complementar. Ángel, Ángel, ¿estás ahí? No está. Ah, y justo después de él estaba con el brazo, con la mano levantada también Gastón Cientarski. No sé si quieres complementar, Gastón. Hola, buenas noches. Sí, bueno, era prácticamente algo más simple, ¿no? De que esta analogía que se usaron de la casa, ¿no? De que la república sería como un plano de la casa y el Estado plurinacional sería quienes están dentro de la casa, ¿no? O sea, por eso es que este reconocimiento de las naciones indígenas, pero, o sea, no sé tanto por entrar al debate de promoción, el concepto de la compañía me ha confundido, o sea, no es que me ha confundido, pero me trae más dudas, ¿no? Esto de la ha mencionado el concepto de soberanía, ¿no? Entonces, o sea, cada nación indígena originaria campesina es soberana, entonces tendríamos 36 soberanías o solo una, ¿no? O sea, esa era la pregunta que se me ocurría cuando la compañera lo mencionaba, pero bueno, entiendo que solamente tenemos una soberanía como tal, ¿no? Pues somos un país, o sea, claro que tiene diferentes naciones, pero a fin de cuentas somos un país. Eso, gracias, gracias Gastón. Es correcta la observación que hacías porque evidentemente la soberanía es una sola, ¿no? Que viene del pueblo y no así de cada autonomía distinta dentro de nuestro país. Eso.
Gracias a todos los que están levantando. Vamos a seguir. Les voy a dar también la palabra en otros temas, así que no se preocupen. Una sencillita, facilita. Adrián Kisbert. ¿Cuáles son los órganos del Estado? Ejecutivo, legislativo, también está que es justamente el electoral, que estamos en ese, serían eso. Falta un hito más. Ejecutivo. De nuevo, a ver, repetime. Son cuatro. Ejecutivo, legislativo, electoral y judicial. Eso, eso. Muchas gracias, Adrián. Ahora sí, ¿cuántos órganos legislativos tenemos en nuestro país en relación a las autonomías? ¿No? ¿Qué se llaman los principales? Nacional, departamental, municipal, ¿cuáles son los nombres? Y en las otras más. Daniel Aranda. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas noches. A ver, para participar estaba levantando la mano, Licen. Sin embargo, quería que me vuelva a repetir la pregunta y quería también contestar la anterior pregunta que hizo en cuanto al tema del Estado plurinacional, porque, bueno, me parece que hay un poco de vacíos que no debería existir ya en este punto de un diplomado, que un poco preocupan por el tema de las diferencias. Adelante. A ver, sobre lo anterior, Licen, porque le soy sincero en lo que me acaba de preguntar, me pilla en curva. El tema del Estado plurinacional y el tema del modelo de la República, si bien tienen sus características principales cada uno, podríamos decir que la República tenía una representatividad de voto, como voto a elegir universalmente, pero en el Estado plurinacional se combina la interculturalidad y la representatividad, y tenemos que añadir que la democracia se hace directa y participativa con las comunidades y sus usos y costumbres. En la República también tenemos una división clásica, ¿no? Que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, al entrar en un Estado plurinacional añadimos un órgano más, que es el órgano electoral como cuarto poder creado para crear escaños reservados netamente para la representación indígena originaria campesina dentro de la Asamblea Plurinacional. Y ya para acabar, el monismo jurídico, ¿no? Lo que nosotros los abogados hablamos, que era una sola ley basada en el derecho romano clásico. Sin embargo, al entrar en el Estado plurinacional, reconocemos que hay un pluralismo jurídico y damos la existencia de una justicia indígena originaria campesina que es reconocida como rango constitucional. Sin embargo, no puede ser superior a una justicia ordinaria. El tema de que el anterior compañero hablaba con la compañera de la soberanía, si bien es cierto que toda Bolivia, en nosotros reside la soberanía como principales representantes de la nación y es indivisible, el Estado plurinacional en la Constitución reconoce que la soberanía reside en nosotros, pero también reconoce la libre determinación de cada nación indígena originaria para gestionar sus autonomías y gestionar su propio territorio. En esa gestión también se les reconoce cómo administrar su estado, cómo administrar sus recursos, cómo administrar y hacer elecciones dentro de sus mismas comunidades. Aquí normalmente en La Paz ellos eligen sus callaguayas, sus gilacatas y demás, y también es reconocido. Y para acabar, en la República solamente pues se cuentan tres símbolos patrios: la bandera nacional, el escudo y el himno. Sin embargo, al entrar en el pluralismo del Estado, reconocemos otros dos, que es la bandera de la flor del patujú, la huipala, y también se reconocen los 36 idiomas oficiales, aparte del castellano que nosotros manejamos. Entonces hay que, creo que, saber definir esas cositas, porque si vamos a entrar, digamos, dentro de un ámbito político, es importante saber diferenciarlo
muchas veces nosotros podemos cometer la estupidez de confundir a la población como normalmente se hace para tenerlos detrás como borregos y seguimos estando en un estado de república con ciertos atisbos de estado plurinacional, pero seguimos siendo manejados igual. He visto comentarios que también indicaban que muchas veces en la Constitución se nombra la república, sí, son errores, pero creo que esos errores simplemente tenemos que dejarlos atrás y empezar a vivir como un estado plurinacional reconocido y no darle marcha atrás, ¿no? Querida licenciada. Ujú. Muchas gracias por tu participación. Sí, bueno, volviendo un poco, la república es la forma de gobierno y el Estado plurinacional es la forma de Estado. Entonces hay ahí una diferencia en la naturaleza del concepto. Somos república y somos Estado plurinacional. La forma de gobierno va a ser la organización territorial del poder, mientras que el Estado plurinacional va a ser el ejercicio del poder político en su forma de Estado, ¿no? Entonces, gracias por la participación. Está Einar Libertad acá. Si nos puedes responder la pregunta que le hacía Daniel. ¿Cuáles son los órganos, las instituciones legislativas que existen en nuestro país? ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Estamos hablando de las instituciones, perdón, no Legislativas. entendí. ¿Cuáles son las instituciones legislativas en las diferentes tipos de autonomías? Aquí estamos hablando ya de lo que son las ETAs, si no me equivoco, de las ETAs que vienen a conformar junto con... ah, se me fue, licenciada, perdón, mil disculpas, pero Está bien, no viendo algo ayer, creo, de la clase del mapa conceptual, si no me equivoco. ya, está bien, gracias. Esto lo hemos visto en la segunda clase, si no me equivoco. Em, pero sí, no, esa no es la respuesta. Pero me gustaría que responda. Ángel Miguel Medina, ¿puedes responder? Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Doctora, buenas noches. Con el perdón, hace rato también me mencionó en aulas. Estoy en provincia y un poquito de consideración por el internet que tengo. Pero con respecto a a la pregunta que usted ha realizado, eh, según el régimen autonómico que se tiene, las diferentes las formas de legislación sería Consejo Nacional de Autonomías, Servicio Estatal de Autonomías, el Consejo de Coordinación Sectorial y el sistema de planificación. Tal vez estoy errado o usted me... Sí, eso es lo que acabas de mencionar, son correctos, pero son las instituciones de coordinación legislativa. Estamos hablando de las instituciones legislativas como tal. John Carvajal, ¿quisiera Hola. responder esta pregunta? Redes sociales. Buenas noches. Creo que esta vez no soy yo, ¿no? No se escucha. Hola, ¿me escucha, licenciada? Está muy lejos del micrófono, yo. Sí. Hola, hola. Ahora sí me escucha. Sí. Hola, hola, hola. ¿Aló, me escucha? A ver, ahora sí, Hola. a ver, ¿nos puedes decir ahora? Bueno, en cuanto a la consulta sobre las entidades legislativas, de acuerdo a lo que nos indica la ley Andrés Ibáñez, la 031, de acuerdo a los niveles, en el nivel central,
está pues el órgano legislativo compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En el nivel departamental, la Asamblea Departamental, parte de la gobernación. En el nivel regional está la Asamblea Regional. En el nivel municipal, el Consejo Municipal. Y bueno, en el nivel de los pueblos indígenas originales campesinos, tienen un sistema, digamos, independiente, ¿no? De acuerdo a su, puede decirse, su costumbre. ¿Está bien? Sí, muchas gracias, John. Licenciada, Gracias. bueno, no quería que, sin comentar, la anterior pregunta ha despertado bastantes inquietudes entre todos, creo yo. Y bueno, se consultaba si es que existía una incompatibilidad entre lo que es República y Estado. Bueno, yo puedo decir desde mi percepción que si bien son conceptos tipo de gobierno, ¿no? La monarquía, o la dictadura, ¿no? Y el Estado, bueno, es un tipo de entidad política, digamos, como anteriormente habían los imperios, las federaciones, las confederaciones. Eso puedo, muchas gracias. Bueno, creo que hemos escuchado medias, mil gracias, pero también por tu participación. No me digas licenciada, mi doctora Natalia nomás está bien. Vamos a seguir con el repasito. ¿Cuál es la diferencia dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional entre una comisión y un comité? Si nos puede responder, a ver, ¿quién puede responder esto? Wilson Suxo. De nuevo repito, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la comisión y el comité dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Wilson Suxo, ¿estás ahí? Wilson, ya. Responder. Ya, sí, dale Marta, gracias. La diferencia es en que había una diferencia también con lo que son una comisión y un comité. Si mal no recuerdo, la comisión tiene dentro de esta institución lo que son los comités. Y la comisión está encargada de la realización de que son proyectos, investigaciones, fiscalizaciones, y que los comités los que son los brazos o los ejecutores de estos proyectos. Eso, licenciada. Natalia. Muchas gracias, Marta. Está más o menos sí va por ahí. Evidentemente, dentro de las comisiones están los comités. Los comités están subordinados a las comisiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y los comités son una instancia operativa, ¿no? La instancia operativa y de investigación, mientras que las condiciones son los órganos de coordinación y de consulta, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia importante, pero sí, es correcto lo que de parte es correcto lo que nos decías. Ahora, ¿quién puede proponer una ley dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿La Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores? Carlos Rivas, ¿puedes ayudar? Carlos Rivas, ¿está? Carlos Rivas. Ya no está. Luis Hola, Jara. buenas noches. Ahí Perdón, está.
Ya. Estaba justo estacionando el vehículo para poder contestar. Bien, por favor, si podría repetirme la pregunta. No, no la escuché, la verdad. ¿Quién puede introducir un proyecto de ley? ¿Qué cámara? ¿La de diputados o la de senadores dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Ok, perfecto. Eh, bueno, en realidad, un proyecto de ley puede introducirlo cualquier persona natural o jurídica, ¿sí? A través de cualquiera de las dos cámaras. La primera cámara, que sería la Cámara de Origen, podría ser la de diputados o podría ser la de senadores. En el caso de que fuera de diputados, sería la Cámara de Origen y la de senadores la Cámara de Revisión. También existe, esa es una de las formas que sería a través de una eh, propuesta ciudadana. También pueden presentarla directamente cualquiera de los diputados o cualquiera de los senadores, que sería la propuesta normal de una ley, y que ésta tiene que seguir ciertos pasos establecidos, como lo que viene a ser, una vez ingresa la propuesta de ley, se presenta a un comité, perdón, a una comisión. La comisión pasa al comité para que puedan hacer la interpretación, el estudio y todo lo que corresponda. De ahí vuelve a la comisión para que la comisión eleve un informe respectivo al pleno de esa, sea de la Cámara de Origen o sea de la Cámara Revisora. Y si una vez se aprueba, pasa recién a la Cámara Revisora para que suceda lo mismo. Pasa a una comisión, después a un comité, cada uno hace su informe y después pasa al pleno. Una vez aprobado en ambas cámaras, pasa al Ejecutivo para que pueda promulgarse la ley. Muchas gracias, Carlos. Más con su yapita nos has dado la respuesta. Gracias también a Dharma por responder, a Rubén Colque, gracias, Alfredo Cariaga. Estoy, si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Y también a Helen Lizondo y a Sadao Cuba, que están acá también en el chat aportando. Gracias. Estamos anotando todo lo que estamos charlando. Doctora, ¿podría complementar esa parte? ¿Quién me está hablando? Rocío Magalí. Adelante. Muy bien. Según lo que también nos ha explicado el procedimiento legislativo, la iniciativa legislativa no solamente está por los ciudadanos, las ciudadanas o el órgano ejecutivo o el legislativo, también pueden realizar los gobiernos autónomos de las entidades territoriales, ¿no? Y como estamos estudiando también de las zetas, ellos también tienen esa facultad para realizar una iniciativa legislativa, como así también lo describe, creo, la Constitución en el artículo 162, ¿no? Y de esta manera, como decía el colega, es evidente de que sí o sí tiene que presentarse, ya sea en la Cámara de Diputados o de Senadores, llega a ser la Cámara de Origen y la otra la Cámara de Revisión. Si no tiene ninguna observación, ahí mismo se aprueba y se sanciona, ¿no? De lo contrario, vuelve a la Cámara para su revisión y corrección se aprueba, ¿no? Esa partecita quería argumentar, Natalia, gracias. Gracias, gracias, Rocío. Licenciada, no sé si puedo complementar algo sobre el tema de República, Estado y Nación. Ya, pero vamos a ir en orden, por favor, si es que no les doy la palabra, no abran sus micrófonos, porque va a ser para mí todo un lío controlar esto. Pero Luis, adelante y luego, por favor, voy a tener que silenciar a todos. No quiero, pero... Gracias, licenciada. Bueno, es bastante común, ¿no? Que siempre llamemos a nuestra patria Estado plurinacional, sabiendo que en ninguna parte de la Constitución señala
Bolivia, como en todas las constituciones de todos los países, ¿no? Por ejemplo, Perú dice la República del Perú, Argentina dice la nación argentina, pero en el caso de Bolivia no dice pues el Estado plurinacional. Entonces es bastante indistinto, considero, que se pueda llamar República Estudio y Nación, porque también así lo menciona la Constitución en el artículo 3, 7 y 12, si no es que me equivoco, ¿no? Dice, lo refiere como nación, lo refiere como Estado, lo refiere como república. Obviamente, como juristas conocemos los conceptos de república, de Estado, todo aquello, ¿no? Pero para la coyuntura que vivimos, es, eh, es un adorno decir todo aquello, ¿no? Porque la Constitución misma lo reconoce. Bolivia es Estado, Bolivia es República y Bolivia es nación. Gracias. Su micrófono, doctora. Ay, no, perdón, ya. Vamos a seguir. Por favor, no prendan sus micrófonos si no les doy la palabra, eso sí. No me digan doctora porque no soy doctora. Díganme Natalia nomás. Gracias, pero también por hablarme así bonito. A ver, vamos a ver, ¿qué más podemos tratar de la unidad 2? Todo esto que estamos repasando, quiero decirles que va a entrar en el examen, ¿no? Entonces, estén atentos, porque el examen es una cuestión, ya les voy a explicar un poquito sobre lo del examen, ¿no? Pero es una cuestión más de análisis. Ahora, ¿cuál es la usual, porque puede cambiar, la usual estructura de la Asamblea Legislativa Departamental? Más o menos cómo usualmente se estructura. Si me puede ayudar Dharma. Claro. Disculpe, no la escuché, doctora. Espera un momento. ¿Cuál es la estructura usual? Hola. Porque puede variar. ¿Cuál es la estructura usual de la Asamblea Legislativa Departamental? De la Asamblea, dentro de la Asamblea Departamental. Ya. La estructura de la... Em, bueno, yo es la primera clase en la que estoy ingresando, pero la estructura de una asamblea departamental como es en La Paz se basa en asambleístas electos por voto popular y, espérenme un segundo, por favor, representantes de naciones y pueblos indígenas originarios, formando un órgano con facultades deliberativas. Se organizan en órganos y comisiones, hay diferentes, que debaten proyectos de ordenanza y sus sesiones son públicas, en teoría, guiadas por un reglamento interno y presididas por un presidente. Se componen por los asambleístas, ¿no? Elegidos. Su número como que varía de acuerdo a la población del departamento. En La Paz hay 45, son muchos. Consideran paridad de género en teoría, incluyen ¿Dónde representantes puedo de poner la pueblos manilla? indígenas. ¿Se escucha o creo que Perdón. hablan? Por favor, Eric, si puedes Su- apagar, no, para respetar a la compañera. Mm, creo que así, doctora. Sí, lamentablemente no, esa no es la respuesta que estaba buscando, pero muchas gracias por participar. Voy a darle la palabra a Mine Pereira, que ya tenía la mano levantada. Mine, ¿estás ahí? Hola, ¿se escucha? Ahora sí, estoy un poquito, bueno,
Con respecto a lo que es la estructura de la Asamblea Legislativa Departamental, tenemos que tomar en cuenta que lo que dijo mi anterior compañera está constituido por los asambleístas, en las cuales tienen que elegir una directiva. De la directiva van a nacer las comisiones, los comités y las brigadas departamentales, que sabemos que las brigadas, más que todo, las comisiones, los comités se crean para hacer efectiva muchas cosas que necesitan según el departamento. Eso es lo que puedo decir con respecto a lo que es toda esta pregunta, licenciada Natalia o Nati. Gracias, Mine. Más o menos va por ahí. Laurean, ¿te animas a responder? Sí, evidentemente, ¿no? Como se decía, la estructura de la Asamblea Legislativa está compuesta por la directiva. Primeramente hablamos de presidencia, vicepresidencias y las secretarías, ¿no? Posteriormente, cuando se lo define en pleno o asamblea cameral, en donde están todas las los asambleístas o las asambleístas que han sido elegidas, ¿no? Posteriormente están las comisiones permanentes que van trabajando conjuntamente, ¿no? Van trabajando y también las comisiones especiales que se va relacionando bastante con la parte técnica, ¿no? Se va fortaleciendo en ese sentido, ¿no? A lo que se refiere a las comisiones permanentes y especiales. Y luego están las bancadas políticas, que hemos visto que cómo han salido, ¿no? Organizados por distinto territorio poblacional, por las circunscripciones, todo eso. Muchas Algo más, gracias. algo más me gustaría complementar a la pregunta de hace un momento, ¿no? Lo que dijeron, si era república o Estado plurinacional. Anteriormente nos dio una tarea que señalaba si era mm, hay un trabajo que nos dio, no decía república, ay, no me acuerdo su nombre, pero sí señalaba de lo que era, ¿cómo? Está bien. Pero no, sí señalaba a lo que se refería en el trabajo en unidad, en conjunto, ¿no? Y el otro, del Estado plurinacional, está constituido, o sea, se toma en cuenta bastante a los pueblos indígenas, ¿no? La pluralidad en donde es. Yo quisiera esta parte más anterior que se tocó, ¿quién entrega las leyes? ¿A quién se lo presenta? Se dijo que es a todos, todos pueden presentar. Sin embargo, cuando alguna vez presentamos nosotros, entonces, es directamente a algún diputado de acuerdo a la área correspondiente, ya sea en tema político, el tema económico, el tema de minería o cualquiera, es de acuerdo a un diputado que le corresponde esa temática, ¿no? Sin embargo, a veces lo realizan ese momento, lo aprueban, o si no, también he visto que designan a otros ministerios para su aprobación, nada más. Muchas gracias por esa aclaración. Una disculpa a Marta Leiva, a Rocío, a Mine, que están con la mano levantada. Vamos a darle paso a otros que no hayan participado, entonces no voy a volver a darles la palabra. Solamente eso quería decirles. Y si Sergio Terceros nos puede contar cuál es ¿qué se llama la autonomía, la única autonomía regional aprobada y que va a tener otro tipo de elecciones ahora en las elecciones autonómicas que se vienen en nuestro país? Sergio.
¿Me escucha? Sí, te escucho. Un momentito, licenciada, trabajo yo aquí en provincia, en Charazani, y pues, un poquito estoy aquí moviendo el celular para que llegue. Me repita la pregunta, por favor, licenciada, por favor. ¿Qué se llama la única autonomía regional que va a tener un tratamiento distinto en las elecciones autonómicas? Em, la única autonomía regional, si no me equivoco, es la que es la del Gran Chaco tarijeño, que agrupa esto a los municipios del sur de Bolivia. Y esto llevamos la anterior clase y eso implica una elección de autoridades, tanto administrativas y ejecutivas. Ya, Mm, espero que no hayas chequeado en el chat porque ahí te han contado la respuesta, Franz Aguilar. Pero gracias. Gracias, Sergio, por tu respuesta. Están poniendo ya. acá María, perdón, Leonila Galindo dice la de Ragaipampa, Marta Leiva dice la de Charagua. Pero estas son autonomías indígena originario campesinos. La autonomía regional del Gran Chaco es la única en su especie por ahora, ¿no? Eso a tomar en cuenta también para nuestro examen. A ver, ya se nos está acabando el tiempo. He anotado todas sus participaciones aquí, así que les agradezco mucho por participar. Hacer una aclaración sobre el examen. A ver, atención para el examen final. El examen va a estar en el aula virtual desde el día miércoles, ¿ya? En 2 días. Pasado mañana, el examen final va a estar habilitado en el aula virtual. Pueden darlo en el momento que gusten, desde el domingo hasta, perdón, el domingo 11 de enero. Entonces tenemos que el examen va a estar abierto del 8 de enero, perdón, del 7 de enero al 11 de enero, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 días para tomarlo tienen, del 7 de enero al 11 de enero. Por favor, no le escriban a Hugo ni a Silvia para pedirles plazo, porque no va a haber plazo. O sea, el que no llena, el que no responde su examen, no aprueba. O sea, así de sencillo. Y esta vez yo le voy a pedir a Hugo y a Silvia que por favor sean estrictos con eso. Tienen 5 días, de miércoles a domingo hasta las 23:59 para responder. El tiempo, 5 días, alcanza. Ya no estamos a fin de, o sea, ya estamos en el año nuevo, o sea que ya no habría excusas. Van a ser en total 30 preguntas y cada una va a valer 2 puntos. Entonces se van a estar jugando 60 puntos, ¿no? 60 puntos, es importante. Y va a entrar todo lo que se ha visto en las 5 lecciones de este módulo. Y claro, se les recomienda que realicen el examen antes, ¿no? Eso, por favor, eso les pido que lo hagan con responsabilidad para que podamos nosotros también ya darle sus notas en el plazo correspondiente, ¿no? Así que eso va a ser por hoy. Yo me tengo que retirar. Les agradezco muchísimo por su participación, a los que han participado. Les agradezco muchísimo por escucharme, aunque sea ahí de ruido de fondo mientras manejan o hacen, no sé qué están haciendo. Pero les agradezco mucho. Espero que estas clases les sirvan. Espero que utilicen el conocimiento de estas clases para trabajar por el país, para trabajar con convicción, para trabajar con determinación, para tener ese país que muchos soñamos. No utilicen el trabajo o el ejercicio público para sus propios fines personales, para ver las formas de cómo van a sacar más dinero, sino para hacer un cambio real. Creo que eso necesita el país y creo que
podemos caminar hacia eso para darle un mejor futuro a nuestros hijos, nuestras hijas. Entonces, nada, agradecerles nomás, gracias por sus corazones y todo lo que están poniendo ahorita en el chat. Ha sido un gusto para mí darles clases, así que ya nos vamos a estar viendo ahí. Ustedes saben que yo hago, no sé si saben, pero hago contenido en redes sociales, hago análisis, escribo también artículos. Así que si quieren seguir viendo lo que hago, estoy ahí en el YouTube, en el Instagram, en TikTok, en todo. Así que nada, gracias a ustedes de verdad por todo. Muchas gracias. Ha sido de verdad un gusto para mí darles este módulo y espero que alguito les haya dejado en sus corazones y en sus mentes y haya aportado a su conocimiento. Así que nada, les mando un beso y gracias, que descansen. Un besito. Chao, chao.